Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Pilar Rodríguez Machín, soy la jefa de servicio de igualdad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y les voy a explicar un poquito la dinámica que vamos a seguir en estas jornadas. Queríamos que fuera algo más participativo y más dinámico, que solo ustedes oyesen a las ponentes, aunque van a ser muy interesantes, sino que participaran directamente en las mismas. Les hemos entregado unas libretitas que están estupendas, les sirve para después otras cosas. Al final, en la contraportada tienen las ponentes, el programa de la jornada. Como ha dicho el concejal, tendremos a las 11 una paradita de los 2 minutos y a las 11:30 tendremos un coffee en la terraza. Lo más importante es que dentro de la carpetita se encontrarán ustedes con estas hojitas blancas, ¿vale?, donde pone preguntas y dirigido a. Es para que vayan escribiendo las preguntas que tengan a las diferentes ponentes y las preguntaremos, se las expondremos en la mesa, que tendremos una antes del descanso del almuerzo y la última ya al finalizar la jornada, para que sea más. Y después, por otro lado, tenemos unos papelitos amarillos, unos post-it. Si ustedes se fijan, al final de la sala hay unos paneles que hemos colocado que pone retos y soluciones o propuestas para esos retos. Durante todo el día, las distintas ponentes nos irán ofreciendo las dificultades que nos encontramos en el ámbito laboral, en el trabajo, en la vida, en el empleo. Queremos saber qué dificultades ven ustedes después de oírlas, qué retos ven ustedes. Vamos a ponerlo en positivo porque no es una dificultad, es un reto que tenemos que solucionar, y qué soluciones van dando. Estas las colocarán ustedes mismas, pongan R de retos, P de propuestas, no encontramos papelitos de distintos colores, pero da lo mismo, y ustedes mismas lo pueden colocar en el panel que tenemos detrás. De todas estas propuestas, que leeremos algunas o no, también la pueden leer en voz alta si les apetece al final de la jornada, las escribiremos, y las colgaremos en la página web. Queremos saber la tendencia de cada una de nosotras, qué retos ve y qué soluciones propone, no solamente las de las ponentes. Muchísimas gracias por acudir, es lo más importante, y le voy a dar paso. Hoy la presentación de las ponentes no la realizará el servicio, la realizará distintas asociaciones de mujeres que colaborarán con nosotras. En esta primera ponencia presenta Montserrat Conde Concepción, de la Asociación de Mujeres del Sobradillo. Buenos días a todas y a todos. Esto a lo largo del día lo repetiremos muchas veces, ¿no? O buenas tardes. En primer lugar, presento a la ponente de la primera ponencia, Marta Jiménez Jaén, que es profesora de Sociología de la Universidad de La Laguna y forma parte del Instituto Universitario de Estudios sobre las Mujeres de su universidad. Imparte docencia en diversas titulaciones de grado y posgrado, entre las que se encuentra la asignatura de Sociología de Género, en el grado de Sociología, Economía Feminista, Mercados de Trabajo y Género, Alternativas para la Igualdad, en el Máster Universitario de Estudios de Género. Ha desarrollado su labor investigadora centrada en cuestiones de género
educación y trabajo, con diversas publicaciones en revistas nacionales e internacionales. La ponencia que va a desarrollar es consecuencias que ha tenido para la vida de las mujeres su acceso al trabajo remunerado. El objetivo de esta ponencia es exponer las diversas implicaciones de la división sexual del trabajo en la vida de las mujeres y su compleja relación con el mundo de la economía. Se pondrá en evidencia tanto la invisibilidad para la economía oficial de las aportaciones de las mujeres a la sostenibilidad de la vida en el ámbito del trabajo doméstico y el cuidado de las personas, como la construcción social de unas condiciones singulares en el proceso de incorporación y realización por parte de las mujeres del trabajo remunerado. Analizaremos la situación de las mujeres en el mercado laboral, identificando los retos que derivan de la identificación de las desigualdades de género en la economía para una reconstrucción de la misma en un marco más justo y democrático. Las dejo con Marta. Un aplauso para... Bueno, buenos días. Solo me falta un pequeño ajuste técnico, ¿no? Bueno, yo soy Marta Jiménez y... Eso, así. Ay, no te había visto. Bueno, han dicho que quieren que sea una jornada participativa. Yo estoy acostumbrada a dar clases, o sea que no me importa que si hay algo que no entienden o que quieren plantear en el transcurso de mi intervención, pues para adelante, ¿no? Yo creo que enseñar es interactuar también, ¿no? Y en eso estamos. Bueno, no sé si o sea, al final lo del puntero me da que no me va a salir, pero... Entonces, bueno, yo voy a situarme un poco en la cuestión del trabajo remunerado, que al final es lo que consideramos empleo en nuestra sociedad y, por desgracia, también lo que se considera trabajo. Y vamos a hacer un recorrido por la situación en el mercado de trabajo y debates y tal. Para mí es muy importante la conciencia histórica, ¿no? No estamos No estamos en una situación que se nos muestra muy a menudo como que eterna, como que históricamente las cosas han sido así, que las mujeres no hemos trabajado, que no hemos producido. Eso no es así, ¿no? La situación de separación entre una cosa que se llama trabajo remunerado y que se asocia con el ámbito de la producción y que es lo que se valora como lo económico en nuestro mundo, es un producto histórico, de una construcción histórica y en particular es en el marco de la reorganización que se produce cuando se construye las sociedades y la economía social como en claves de mercado y de relaciones capitalistas, cómo se produce una disociación entre el ámbito doméstico y el ámbito productivo, entre el ámbito de lo público y el ámbito de lo privado. Y a eso es a lo que le vamos a llamar división sexual del trabajo en las sociedades capitalistas, porque antes de estas sociedades los hogares eran un ámbito productivo y reproductivo. El hogar era donde los hombres y las mujeres producían para la vida y donde la gente crecía, nacía, se desarrollaba, ¿no? Esa separación entre lo doméstico y lo público, lo doméstico y lo productivo, lo reproductivo y lo productivo, es un producto de la implantación de la sociedad capitalista, del modelo capitalista de organización económica. Eso es muy importante, sí, porque cuando tomamos conciencia de que una realidad es histórica, tomamos conciencia también de que es transformable. Si esto pudo cambiar lo que existía, podemos transformarlo también, ¿no? Y yo creo que por eso hablemos de retos y de situaciones. En esta sociedad nuestra el conocimiento no es neutral y desde luego no es neutral en claves de género. Fíjense, cuando se habla del mercado de trabajo, cuando se habla de la economía, se entiende en nuestro mundo que la economía es lo que se produce
en el ámbito de la producción y no en el ámbito de la reproducción. Lo que hacemos en casa, nuestras estadísticas, nuestros economistas y nuestros políticos no lo consideran productivo económicamente, no lo consideran trabajo. Y por lo tanto, cuando se analiza y se establecen estrategias para salir de la crisis, por ejemplo, no se tiene en cuenta que la crisis no es solo el producto de lo que pasa en el mercado, sino también que lo que pasa en el mercado tiene unos efectos terribles en el ámbito de la vida doméstica y el ámbito de lo privado. Y así nos encontramos que la EPA, la encuesta de población activa, que es el instrumento, digamos, oficial que todos los gobiernos de alguna manera utilizan para saber cómo está el mercado de trabajo y por lo tanto buena parte de la economía, tiene un sesgo de género ya de entrada. En esa encuesta que genera las estadísticas oficiales, por ejemplo, se entiende como población activa solo aquellas personas que realizan un trabajo remunerado o que han ido a las oficinas de empleo a solicitar un trabajo remunerado. No consideramos activas a las mujeres, la inmensa mayoría, que producen la reproducción en el ámbito doméstico. Sesgo de género. Si no lo consideramos población activa, por ejemplo, no entran dentro de las estadísticas del paro. No entran dentro de las estadísticas de, por lo tanto, las estrategias de desarrollo económico en el mercado laboral. Trabajo doméstico gratuito dentro de la población inactiva y además mezclada. Es decir, no es lo mismo una persona que se dedica a las labores del hogar que una persona jubilada. No es lo mismo una pensionista por viudedad, por ejemplo, que una jubilada. Y, sin embargo, el concepto de población inactiva mezcla todas las situaciones. Por lo tanto, tampoco nos ayuda a tener líneas de intervención claras y singularizadas por las distintas realidades. La economía, producción, le puse más finanzas porque hemos comprobado en estos tiempos, ¿no?, que la producción vale bastante poco y que lo que ha valido y lo que nos ha llevado al desastre es la economía financiera, no la economía productiva. Pero además, fíjense, la economía viene de oikos. Oikos era la gestión del hogar, de lo doméstico. Y sin embargo, lo doméstico ha quedado fuera de todas las teorías y de todas las estadísticas y las políticas económicas. Por lo tanto, la economía no entiende la sostenibilidad de la vida como el eje de la vida económica. Y yo creo que tenemos desde el feminismo que exigirlo, ¿no? Otra sesgo, jornada laboral. Se entiende por jornada laboral tiempo productivo. Pero es que es verdad que tenemos trabajo remunerado, muchas mujeres, pero después llegamos a casa y seguimos trabajando. Pero ese tiempo de trabajo no es contabilizado como tiempo laboral, como carga de trabajo en la vida social, ¿no? Y el absentismo, otro concepto totalmente sesgado. Se dice, la gente es asentista y en particular se dice, las mujeres son asentistas en el mundo del trabajo. La inmensa mayoría de las veces porque tienen trabajo doméstico, tienen que ir a un médico, a un hospital, porque no hay una persona al lado que se corresponsabilice de muchas funciones. Y a lo mejor hay que empezar a hablar del absentismo también doméstico. Si habláramos del asentismo en el trabajo doméstico, a lo mejor empezábamos a ver que no son mayoría las mujeres asentistas, sino muy probablemente los hombres en nuestro mundo. Conciencia histórica. Voy a lo largo de la exposición meter algunas frases de algunas autoras y autores que históricamente ya hablaban de la mayoría de los problemas que hoy seguimos planteando las mujeres cuando hablamos del trabajo, ¿no? Aquí, en este caso, la confrontación entre Marshall, el padre del neoliberalismo, o sea, al que recurren todos los grandes economistas de nuestro tiempo oficiales. Fíjense lo que decía, ¿no? El capital más valioso de todos es el que se invierte en los seres humanos y la parte más preciosa del mismo es el resultado del cuidado y la influencia de la madre. Bien, siempre que ésta conserve sus instintos tiernos y altruistas y no se haya endurecido a causa del esfuerzo y la atención de un trabajo poco femenino. El referente teórico de todas las políticas económicas oficiales en este momento decía que las mujeres no cabíamos en el mercado laboral.
Pero ya desde aquel momento había mucha gente que cuestionaba esto y mujeres que aportaban teorías económicas alternativas a estas, ¿no? Por ejemplo, Bárbara Bodichón, fíjense lo contrario, ¿no? El trabajo, no la esclavitud, sino el trabajo, es el gran embellecedor. La actividad del cerebro, el corazón y las manos da salud y belleza y prepara a las mujeres para convertirse en madres aptas, todo lo contrario. Es decir, entendernos a nosotras como personas trabajadoras nos hace sujetas positivas en nuestro mundo, ¿no? No hay una contraposición entre feminidad y producción, y feminidad y trabajo, ¿no? Bien, pero vamos un poquito a ver cuál es la situación, ¿no? Porque todo eso que se decía desde el siglo XVIII todavía arrastra nuestra realidad. Tasa de actividad en Canarias. La tasa de actividad, como les decía antes, no es las mujeres activas, no, es las personas que están metidas en el mercado de trabajo, bien en el paro, bien ocupadas. Excluye a las personas que son jubiladas, pensionistas o se dedican exclusivamente a las tareas domésticas. Las estadísticas voy a irlas articulando como un recorrido en el contexto de la crisis y en Canarias. Algunos datos estatales, pero me voy a centrar en Canarias para que veamos cómo estamos, ¿no? Esta crisis, por ejemplo, ha tenido un efecto singular con respecto a otras. No nos ha expulsado del mercado de trabajo, ha expulsado más bien a los hombres. De modo que la tasa de... No puedo... La tasa de actividad masculina ha bajado y la femenina ha subido. Pero todavía hay un 44% de mujeres en Canarias, este dato del 56% ya es un avance impresionante, pero todavía quedan un 44% de mujeres en Canarias que no realizan trabajo remunerado ni están en el paro, es decir, no están dentro del mercado laboral. Y aquí, aquí tenemos las inactivas y los inactivos. ¿A qué se dedican? Dos mundos diferentes. En los hombres, el colectivo de inactivos más amplio son los hombres jubilados, es decir, tienen una retribución completa. En las mujeres todavía hay 156.000 mujeres dedicadas en Canarias a las labores domésticas, que no se insertan en el mercado laboral, es decir, tienen una situación de dependencia. Y después hay un porcentaje también alto dentro del colectivo de jubilados y pensionistas, pero muy probablemente más pensionistas en el bloque de las mujeres que jubiladas, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía hay pocas mujeres que han accedido durante toda una trayectoria laboral a esa situación, ¿no? Podemos hablar de exclusiones del mundo de la economía oficial. La tasa de desempleo, dato fundamental en este tiempo, ¿no? Fíjense ustedes la situación que teníamos en el año 2006, donde no había crisis, ¿vale? El paro femenino casi que duplicaba el paro masculino y no había crisis. No considerábamos que hubiera crisis. ¿Qué ha pasado en el contexto de la crisis? Que las tasas de paro femeninas y masculinas han crecido terriblemente, pero se han acercado. Hay más igualdad. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos ahora, cuando las leyes hacen impactos de género, el Gobierno de Madrid dice, no, el impacto de género lo supera la ley. Hay más igualdad, pero claro, en el deterioro, ¿no? Y socorro. Tengamos cuidado con los diagnósticos de salida de la crisis. Ya vamos a ver que la salida de la crisis empieza a despuntar, que algunos datos del mercado laboral masculino mejoran, pero los femeninos empeoran o se mantienen igual de malos. Y sin embargo, la economía oficial dice que estamos saliendo de la crisis. Uno de los datos, el desempleo. Todavía hay poca diferencia, pero efectivamente ha disminuido más el desempleo masculino en el año 2014 que el femenino. El masculino ha disminuido en 2 puntos, el femenino en prácticamente 1 punto. Bien, otro
otro de los elementos que hablan de sesgo de género desde mi punto de vista, incluso cuando caracterizamos la crisis, la tasa de personas ocupadas en relación a las personas ocupables, ¿vale? En las personas que podrían estar en el mercado laboral. Fíjense ustedes, en el año 2006 esta era la situación, una tasa de ocupación masculina superadora del 60% y una femenina del 43%. Es decir, de cada 100 mujeres en edad de trabajar, solo 43 tenían trabajo, ¿vale? Y no había crisis, estábamos en pleno crecimiento económico. ¿Cuándo se habla de la crisis? Cuando esa tasa de ocupación masculina baja, pero nunca ha llegado al 43% de la ocupación femenina. Y fíjense ustedes, estamos hablando del final de la crisis, ¿qué ha pasado? Ha crecido otra vez la tasa de ocupación masculina, pero la femenina ha bajado. Socorro, socorro. La crisis se está caracterizando en clave de la dinámica del mercado laboral masculino, no del femenino. Otra de las características del mercado laboral es la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad obviamente está asociada a la situación de tipo de contrato que nos hacen, temporales o indefinidos. ¿Qué ha pasado con la crisis? Es verdad que fíjense, las mujeres partíamos de una situación bastante desigual en cuanto a la contratación indefinida. Más igual, y había más contratación temporal masculina que femenina. Final de la crisis, la contratación temporal femenina está subiendo y la masculina está bajando. Es decir, hay más contratos indefinidos para hombres que para mujeres, ¿no? Es decir, nos estamos otra vez acumulando la precariedad laboral, cada vez crece en las mujeres, disminuye en los hombres, ¿no? Bueno, otro dato gravísimo. Gravísimo porque además se tiende a justificar en relación con las tareas domésticas y las funciones domésticas de las mujeres, ¿no? La distribución de los contratos a tiempo parcial y a tiempo completo. ¿Qué ha ido sucediendo? Fíjense, la crisis efectivamente ha supuesto una reducción, una tendencia a la reducción de la contratación completa, a tiempo completo de los hombres, e incluso, pero fíjense, en el año 2014, final de la crisis, crece la contratación a tiempo completo masculina. ¿Qué ha pasado con la contratación a tiempo completo femenino? Pues partíamos mal, ha bajado un poquito, pero se ha mantenido y ahora estamos bajando también. Es decir, salimos de la crisis, salen de la crisis, me temo que el mercado laboral masculino más que el femenino. Más contratación parcial de las mujeres que de los hombres, ¿no? Estas son las tendencias en la contratación a tiempo parcial. Fíjense la distancia terrorífica en tiempos parciales en el 2008, el 2009. En el 2010 empiezan los hombres a aumentar, la recia la crisis, ¿no? Y en el 2014 pues sigue creciendo, pero vamos, esta es la realidad de la contratación a tiempo parcial. 1/3 de las contrataciones parciales son masculinas, no, 1/3, un 75% son femeninas, un 25%, un cuarto son masculinas. Y no ha cambiado sustantivamente este reparto en la crisis. Y sabemos lo que es tiempo parcial. Salarios que no son corresponsables con la cantidad de horas que te parcializan, sino que la hora de trabajo se paga muchísimo menos. Imagínense el efecto que puede estar teniendo sobre un montón de mujeres el reconocimiento de las empresas, poder contratar horas extras a tiempos parciales. Se te incrementa la jornada, pero no llegas nunca a cobrar un tiempo completo, aunque probablemente puedas llegar a trabajar como un tiempo completo, ¿no? Una precariedad abrumadora que, desde luego, las políticas de igualdad no han podido transformar. Esto es importante. Los datos que hablan de por qué las personas tienen tiempos parciales.
Podríamos decir, es que las mujeres quieren... No, perdón. Prácticamente casi que es igual el número de mujeres que rechazan los contratos a tiempo parcial, que los tienen porque no tienen otra opción. Y efectivamente, sí es verdad que hay dentro de las personas que tienen tiempos parciales, una parte importante efectivamente lo son porque tienen trabajo doméstico las mujeres, no los hombres, ¿no? Pero fíjense cómo ha crecido en los años, entre el 11, el 12 y el 13, el número de mujeres que no quieren contratación a tiempo parcial, que la tienen obligada, ¿no? Y entramos en otro bloque, la desigualdad salarial, y recurro otra vez a autores clásicos, en este caso Harriet Taylor Mill y John Stuart Mill, ¿no? Ambos escribían juntos, eran pareja de hecho, no de derecho, porque ella no se podía divorciar. Y fíjense lo que planteaban desde el siglo XIX en claves liberales, no eran socialistas ni comunistas ni nada de eso, eran liberales, ¿no? La costumbre está detrás de la discriminación salarial, y si las mujeres efectivamente se incorporasen plenamente en el mercado de trabajo, aunque bajaran los sueldos, ellos tendría un efecto positivo porque sentaría las bases de una mujer autónoma y no esclavizada en el ámbito doméstico. Y no estamos hablando de autoras contemporáneas, ¿no? Estas cosas están dichas desde el siglo XIX. ¿Y qué está pasando en el siglo XXI? Bueno, pues discriminación salarial, ¿no? Tenemos los datos del Estado, les aseguro que no están publicados los del 2014, por eso puse la tabla del 2012, pero como los salarios han bajado, tampoco hay mucha tendencia distinta. La tendencia está identificada, ¿no? En todas las categorías ocupacionales, las retribuciones femeninas son inferiores a las masculinas, y además en Canarias, globalmente hablando, son inferiores a las del resto del Estado. Esto es un tema gravísimo, nuestra vida es dura, es más dura todavía. En Canarias la brecha salarial en todas las ocupaciones supera con creces los 3.500 euros entre hombres y mujeres. Es como que a nosotras comer tendría que ser más barato, porque nuestros sueldos valen menos. Efectos de la crisis. Persiste la discriminación salarial, estos son datos estatales. ¿Qué ha pasado con la brecha salarial? Aquí podemos constatar la brecha salarial entre distintas ocupaciones. En general se ha reducido la media, pero se ha equiparado. Es decir, casi todas las profesiones se han quedado en un 22% de brecha salarial. Incluso algunas que tenían menos de un 22%, por ejemplo, las G, que son actividades sanitarias, tenían una brecha salarial de un 20% y se han convertido ahora, eran las que tenían menos brecha y ahora se han convertido en las ocupaciones donde hay más distancia salarial entre hombres y mujeres de un 24%. Estos son temas a estudiar. ¿Qué está pasando en el mundo sanitario, no? A lo mejor descubrimos ahí la privatización, el efecto de las privatizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Los estudios no valen igual. El mercado laboral, las titulaciones universitarias y los títulos educativos los evalúa de forma muy distinta. Hay una brecha salarial en todos los niveles educativos. Y es más, resulta bastante sorprendente que la tendencia es a que una mujer con formación profesional de grado superior, es decir, un estudio casi que universitario, en nuestro mercado laboral gane lo mismo que un hombre con estudios de bachillerato. ¿Por qué estudiamos más las mujeres? Por esto. Porque estudiar nos protege un poquito, pero no mucho. No mucho. Pero nos protege un poquito, ¿no? Fíjense aquí la diferencia. Este gráfico es muy interesante. Fíjense en el decil 9, es decir, entre la gente que gana
de 2.500 a 3.259. En los hombres, ¿cuáles son sus perfiles educativos? Y en las mujeres, fíjense, para ganar este sueldo, el 88% de las mujeres tienen que tener estudios superiores y desde luego prácticamente ninguna mujer consigue ganar este sueldo con estudios primarios, sí los hombres. Un 4% de los hombres pueden obtener estas retribuciones, un 15% de hombres con estudios secundarios básicos también, un 22% de los hombres con bachillerato pueden acceder a esas retribuciones y un 57% de los hombres frente a un 88% de las mujeres. ¿Por qué estudiamos? Porque nos protege, nos protege. Cosas que decían nuestras clásicas. Esta Beatriz Webb es una de las clásicas de la sociología, que cuando uno estudia sociología no te la enseñan, pero ahí estaba ella. Aludía a que efectivamente tenía un peso en el mercado las tareas domésticas que se nos asignaban y defendían, ahora todo el mundo dice la renta básica, pues miren lo que ella defendía. Un estándar mínimo de vida civilizada, que se tenía que articular a través de una renta básica y del estado del bienestar. Ella es una de las fundadoras de las que aportaron el fundamento de la construcción del estado del bienestar británico, ¿no? Y otra autora, Rathbone, curiosamente decía, subsidio familiar para mujeres y niños, no para hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque el salario de la mujer se entendía como un complemento, no se entendía como un salario familiar, el del hombre sí. Eso se decía en el siglo XIX, pero todavía la práctica de nuestro mercado laboral sigue pensando en el hombre como el mantenedor, cosa que no es cierta, ¿no? Otra dimensión, la terrible poca diversidad por sectores económicos del mercado laboral femenino frente al masculino. Estos son datos de Canarias. Fíjense el efecto de la crisis, dramático. El monocultivo del turismo. Fíjense, sectores como la agricultura, donde ya estábamos bajo mínimo, se ha visto reducida, se ha visto aumentada en los hombres, lo cual quiere decir que hay efectivamente una expulsión de las mujeres en la crisis de ciertos sectores donde ya éramos minoría, ¿no? Bueno, en la construcción no digamos, y en la industria también. De modo que estamos en una situación terrible, ¿no? El 95% de las mujeres que están en el mercado laboral en Canarias están en el sector servicios. Esto es el monocultivo. Y esto es la dependencia de un modelo económico que desde luego no garantiza futuro ni a las mujeres, tampoco a los hombres, creo yo, ¿no? Pero fíjense la desigualdad. En los hombres también se ha visto recortada la diversidad, pero muchísimo menos, ¿no? Hubo una autora, Fawcett, que fíjense cómo decía, ¿no? El salario de las mujeres es inferior por la segregación ocupacional y el temor de los trabajadores varones a perder su monopolio sobre el trabajo remunerado, contando con el apoyo de los sindicatos y los gobiernos, ¿no? Y defendía obviamente la amplificación de las oportunidades de las mujeres en todas las ocupaciones. Siglo XIX, Dios mío, principios del XX. Categorías profesionales, fíjense, el cambio estadístico diluye un poquito las desigualdades aquí, porque antes distinguían, se podían ver datos de directivas, por un lado, y técnicas por otro. Sin embargo, ahora los han unificado. Pero, en definitiva, directivas y técnicas, hay más hombres que mujeres, a pesar de que tenemos más cualificación. Pero fíjense en el trabajo cualificado, la distancia terrible que hay entre mujeres y hombres. Hombres, 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 mujeres, mujeres y mujeres, ¿no? En el trabajo cualificado, el trabajo que está un poquito mejor remunerado. Y trabajo no cualificado, mayoría de mujeres, que se ha disminuido un poco la distancia, pero más porque efectivamente se ha reducido el trabajo femenino en el ámbito no cualificado que porque se haya elevado el empleo, ¿no? Precariedad más femenina que masculina, ¿no?
Y fíjense las estrategias de salida de la crisis, lo que ha crecido en la mejor categoría es el empleo masculino, lo que ha disminuido es el femenino. Y estamos saliendo de la crisis, ¿no? Otra de las dimensiones del mercado laboral, que ahora más muy importante porque todas las políticas activas de empleo tratan de hacer que las personas seamos autoempleadas y no asalariadas, es el trabajo por cuenta propia. Otra dificultad que tenemos es que antes las estadísticas desglosaban 4 categorías que tenían mucho interés desde la perspectiva de género: el empresariado con asalariados, el empresariado sin asalariados, es decir, el autoempleo, y distinguían entre ayuda familiar y cooperativas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la ayuda familiar es femenina. Y la ayuda familiar, ¿por qué la han quitado? No la reconocen en las estadísticas, porque era una manifiesta ilegalidad. Personas que trabajaban sin salario reconocido y sin contrato laboral, pero de eso sigue existiendo. Toda la ley de dependencia está montada en el concepto de ayuda familiar. Bueno, pero aún así desapareciendo. ¿Cuál es la situación y qué ha pasado? Fíjense ustedes cómo ha oscilado muchísimo la situación masculina, son las barras, bueno, obviamente el empleo por cuenta propia es masculino, mayoritariamente masculino, el femenino es muy minoritario, efectivamente, y fíjense ustedes, políticas activas de empleo, fomento del trabajo autónomo. 2014, disminuye el trabajo autónomo femenino, aumenta el masculino. Estamos saliendo de la crisis. Curiosamente, sí es verdad que ha crecido el número de mujeres empresarias con asalariados, ¿vale? Eso es un dato positivo. Pero desde luego el trabajo autónomo, que es lo que se le dice a toda la gente con las teorías del emprendizaje y todo esto, a la gente joven en particular, está habiendo sesgo de género. Es más los hombres que tiran del autoempleo que las mujeres, ¿no? Fíjense la situación en el 2014 en el mercado laboral. Otra de las claves que ponen no clasificable. Estos son parados, esto es gente en el paro, aunque se mezcla con la ayuda familiar. Tenemos ese problema, cuando las estadísticas estaban bien y las cambian y diluyen las posibilidades del análisis, ¿no? Pero fíjense, no clasificables la mayoría, empresarias con asalariados, menos mujeres que hombres, menos mujeres autónomas y menos mujeres que realizan trabajo asalariado, pero efectivamente el colectivo mayor, tanto en mujeres como en hombres, es el colectivo asalariado. Empresas de mujeres, como nos están llamando, me voy a centrar un poquito ahí. Hay singularidades. Ya los estudios van aportando que no son las mismas las condiciones para montar empresas las mujeres que los hombres. En primer lugar, están concentradas las empresas de mujeres en el sector servicios, es decir, se reproduce la estructura del mercado laboral asalariado en el trabajo autónomo y el trabajo por cuenta propia. En general, fíjense, antes veíamos, ha crecido las mujeres con personas empleadas, pero suelen ser empresas mucho más pequeñas que las que tienen los hombres, ¿no? Tienen un volumen de facturación menor, suelen ser empresas bastante menos ambiciosas desde el punto de vista del negocio, ¿no? Ofrecen menores oportunidades de crecimiento y consolidación, arriesgan menos en las oportunidades del negocio. Estas son aportaciones de un observatorio estatal que está haciendo un seguimiento de todo el tema de la emprendeduría, ¿no? Y además las empresarias participan menos, que raro, en las redes del empresariado. Todo esto no es porque seamos menos ambiciosas, ni porque seamos más benévolas, ni porque seamos más débiles, sino porque las condiciones son distintas. Y aquí podemos ir viendo algunos elementos de singularidad. Las mujeres valoramos la importancia de insertarnos en el mercado laboral y de acceder a ser empresarias. No hay un rechazo en principio a eso, pero la organización del patriarcado, la división sexual del trabajo, pesa mucho. En las motivaciones, en las mujeres empresarias, en la actualidad y autónomas, muchas veces se animan al emprendizaje como salida
porque el mercado de trabajo no les da opciones para el empleo asalariado de calidad. Y por lo tanto no es lo mismo llegar a empresaria por la resignación o la huida de, que porque el mundo y la cultura te animan a montar una empresa. Para iniciar la aventura, las mujeres comparten problemas con los hombres de financiación, el papeleo, el relevo de las generaciones anteriores. Yo creo que eso en Canarias pesa muchísimo. Pero se suman a los problemas que pueden compartirse problemas de género. Se nos educa para ser empresarias. A nosotras, nuestras madres nos han transmitido, anímate a ser empresaria. A lo más, anímate a estudiar, ¿verdad? Para protegerte si te quedas viuda o cosas de esas, me decía mi madre. Si estamos socializadas para la maternidad, no para el empresariado. El entorno empresarial no le otorga a las mujeres empresarias el mismo nivel de credibilidad, igual que a las mujeres asalariadas en el mercado laboral. Los apoyos, ¿podemos recibir apoyo a lo mejor al principio? Sí, salvo cuando empieza a crecer el asunto y empieza a afectar, por ejemplo, al reparto de tareas domésticas. Entonces el compa dice, oye, que no, que hay un límite, que los niños están desatendidos, que la casa está dejando de funcionar, ¿no? Aparece el cruce, obstáculo terrible, que los empresarios utilizan para bajarnos el sueldo y darnos peores contratos, y los compas utilizan para no animarnos o la estructura familiar o desanimarnos cuando montamos negocios, ¿no? Enfrentamos el aprendizaje, estos son estudios empíricos, estos no son hipótesis. Estos son estudios además hechos en el entorno rural, en Canarias, pero también a nivel estatal en general. Hay un augurio de fracaso certero. Vamos a dejarla hacer una empresa y ya se verá, ¿no? Se ejerce una mayor presión sobre las mujeres para que desistan si empieza a fallar el negocio. Ya, tranquila, que la casa está abastecida, ¿no? Pero no se te ocurra arriesgar más, porque si fracasa un negocio de una mujer, ha sido un disparate montar el negocio. Si fracasa el negocio de un hombre, es que la economía va mal, ¿no? Faltan modelos de referencia de mujeres, empresarias, emprendedoras, valiosas, reconocidas públicamente, y por lo tanto no tenemos modelos, ¿no? Hay una desconfianza inversora en el ámbito de la política de créditos, ¿no? Están los microcréditos, ¿no? Pero en países como que eso es una cosa del tercer mundo, ¿no? Hay obstáculos gremiales en los ámbitos de la economía masculinizada, que una mujer monte una empresa en ciertos sectores. Por ejemplo, nos hacemos una idea de una mujer montando un taller de automóviles. No, ¿verdad? Y somos incapaces, ¿no? Pero probablemente es muy difícil. Yo con el 8 de marzo a veces voy por los pueblos y te convocan a conferencias y tal. En Vilaflor viví una experiencia preciosa, hicimos un taller de mujeres y vinieron un grupo grande de mujeres. Y estaba allí la primera mujer que fue taxista en todo el sur de Tenerife, ¿no? Y contó su experiencia, ¿no? Terrorífica. Se pegó 4 años hasta que ella misma dice, el día que llegué a la conclusión de que yo no tenía que demostrar que era una buena taxista. Dice, ese día ya me relajé, pero se pegó 4 años teniendo que demostrar en su entorno laboral que ella era tan válida como taxista como todos los colegas, ¿no? Eso sucede muchísimo, ¿no? Y rechazo también a las mujeres empresarias porque nos alejamos de la maternidad, de las conductas femeninas, de una mujer empresaria como que no es muy femenina, ¿no? En definitiva, seguimos viviendo un mundo discriminatorio, con una producción que tiene rostro masculino, donde para los hombres el trabajo productivo se reconoce como la actividad y el eje de su proyecto de vida, no en el caso de las mujeres, donde se entiende que el salario masculino es el salario fundamental de la familia y donde se entiende y se justifica el absentismo sobre el cuidado de los demás. El hombre puede ser absentista, es que no está nacido para eso, ¿no? Sin embargo, la situación de las mujeres es que la reproducción sigue teniendo rostro femenino,
que las mujeres se ven sometidas a la doble presencia en el ámbito de la producción y de la reproducción, que se sigue entendiendo su salario como un complemento, no como el eje, aunque la realidad apunta que es el eje en muchísimos casos, ¿no?, del mantenimiento económico de la familia, y seguimos viviendo el cuidado de los demás como una obligación moral, terrible, ¿no? Terrible. Y yo creo que todavía eso no lo hemos superado, ¿no? No lo vivimos como una obligación moral compartida con los hombres, sino como una obligación particularmente nuestra. El concepto de carga total de trabajo es fundamental. Implantarlo, reclamar que las instituciones lo reconozcan. ¿Qué es carga total de trabajo? La suma de trabajo que se realiza en el mundo del trabajo remunerado y en el mundo del trabajo doméstico familiar. Pero ¿qué nos pasa? En el ámbito remunerado seguimos siendo más precarias que los hombres, aunque ellos se han precarizado muchísimo en el contexto de la crisis. Es el único trabajo considerado trabajo de las mujeres y además es el único que está sometido a regulación, para lo bueno y para lo malo. En este caso puede tener un carácter bueno, tiene un límite la jornada laboral, aunque tal como están las cosas, cada vez eso se va viendo limitado. Pero en el ámbito doméstico tenemos tareas invisibles, pero que son imprescindibles. No se mantiene una sociedad si no hay una familia alimentada, y no en los restaurantes, por supuesto, sino en el ámbito doméstico, donde llevamos a cabo el trabajo de tareas de mantenimiento del hogar, por un lado, pero también mantenimiento de las personas, donde hay management. Se nos dice que somos malas gestoras, agüita. Somos gestoras casi todas, en el ámbito doméstico, ¿no? Pero no se reconoce como trabajo. Es un trabajo no regulado, no hay horario, no hay salario, no hay condiciones, no hay negociación colectiva, no hay convenio. Y es un trabajo sin paro y desde luego con mucho futuro, efectivamente. Ese sí tiene mucho futuro. Nos llaman inactivas y asentistas. Fíjense lo canelito y lo verde, ¿no? Distribución del trabajo no remunerado en nuestra sociedad. Que no es solo el trabajo doméstico, ¿eh? Pero fíjense, somos asentistas, ¿eh? Otro de los engaños en las mujeres con parejas. Pensamos que cuando entablamos una relación de pareja vamos a compartir. Miren la carga de trabajo no remunerado entre hombres y mujeres en pareja. Terrible, ¿no? Y somos no productivas, ¿no? Uno de los avances en el estudio sociológico del trabajo es el estudio del tiempo. Claro, como no estamos remuneradas en el ámbito doméstico, ¿cómo podemos utilizar una identificación y visibilización de lo que hacemos, midiendo el tiempo de trabajo que dedicamos hombres y mujeres a tareas? Fíjense la distribución. Bueno, como aquí los números son chicos, miren los de Canarias. ¿Cuál es la distribución? En Canelo el tiempo masculino ahí, lo tenía que haber puesto en blanquita las cifras. Pero bueno, trabajo dedicado al hogar y la familia, diario, Todo lo demás ganan los hombres, dedican un poquito más a trabajo remunerado, pero no mucho más, porque cada vez estamos más en el ámbito del trabajo remunerado, en estudios dedican un poquito más, en vida social y diversión bastante más, en trabajo voluntario y reuniones más, pero tampoco tanto, y en deportes y actividades al aire libre bastante más que nosotras, ¿no? Tenemos dos vidas, ¿no? Y la diferencia en la vida ya no es tanto el trabajo remunerado, es lo que sucede en el ámbito de lo privado. ¿Por qué? Porque tenemos la carga del trabajo, del mantenimiento, del cuidado, del hogar y de la familia, ¿no? Miren, fíjense, la EPA sale cada trimestre, o sea que estudiamos la población activa cada 3 meses, no estudiamos el tiempo, el uso del tiempo cada trimestre, ni siquiera cada año, cada 10 años se producen estas estadísticas, lo cual es tétrico,
porque no sienta la base, desde luego, de líneas de intervención cotidianas en la política económica y social, ¿no? Y miren las transformaciones en el uso del tiempo en una década prácticamente en España, entre el 2002, 2003, 2009, 2010. Fíjense ustedes, todo del lado de los hombres, ¿no? ¿Y qué está del lado de las mujeres? El trabajo doméstico, no remunerado, donde se han reducido un poquito apenas las diferencias, ¿no? Pero se han reducido más las diferencias en la dedicación al trabajo remunerado entre hombres y mujeres que en el trabajo doméstico entre hombres y mujeres. Tenemos más carga global de trabajo las mujeres en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque no ha habido una política de corresponsabilidad, ¿no? Hablamos de conciliación. En los tiempos en los que se han introducido medidas de equiparación, ya estoy terminando yo, estamos haciendo usos totalmente distintos de las políticas de conciliación. 85%, y no ha cambiado sustantivamente prácticamente en estos años, las mujeres que piden excedencia por cuidados familiares y por cuidado de los hijos, 94%, fíjense ustedes, ¿no? Como si ellos no tuvieran hijos, como si no tuvieran familiares, ¿no? Más todavía. Permisos y prestaciones por maternidad y por paternidad. Habría que estudiar el cambio de nombre, porque le llaman maternidad al permiso largo y la paternidad al permiso corto, ¿no? El permiso por maternidad lo pueden coger los hombres si quieren, y el de paternidad, pues, las mujeres que los hombres hayan cogido el de tal. Terrible, ¿no? Fíjense, 2013, 288.842 permisos por maternidad. Vamos a entender que esos son personas, niños que han nacido en personas que tienen trabajo asalariado, pero solo se han pedido ese año 237.938 permisos por paternidad, que no son elegibles. El permiso por paternidad es consustancial, ¿no? Es decir, los hombres no lo piden. ¿Por qué será? Porque no hay un cambio sustantivo y porque además los hombres te alegan a que si lo piden, en la empresa los van a machacar. Si no hay igualdad y obligatoriedad en esto, por igual, entre hombres y mujeres, no hay corresponsabilidad ni conciliación de la que podamos hablar. No la hay. No la hay. ¿Por qué? Porque las medidas de conciliación no son entendidas por las empresas como una obligación social, que traer personas al mundo es una necesidad tanto para las empresas como para las personas y para la sociedad, y porque si discriminamos entre un permiso elegible entre hombre y mujer y otro permiso chiquitito, efectivamente las mujeres, obviamente, cogen mayoritariamente el permiso de maternidad y los hombres ni siquiera los 15 días que les dan. ¿Y saben qué pasa? Que eso no solo tiene un papel económico, tiene un papel psicológico y emocional. No es lo mismo estar 3 meses con la criatura cuando ha nacido todo el día que estar yendo a trabajar y volver, y una persona que lo está cuidando. Y después dicen que es instinto materno. No, perdón, es tiempo de dedicación al cuidado que ya te genera un vínculo con la criatura, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es el momento de empezar a hablar y de reconocer que las políticas de conciliación hay que transformarlas. Son limitadas. Tal como están, no está reconocida la carga total de trabajo en nuestro mundo. Siguen manteniendo un uso desigual entre hombres y mujeres del tiempo en la vida. Hay una fuerza simbólica todavía terrible del hombre como el cabeza de familia. La conciliación, tal como está regulada, sigue siendo concebida como un problema de la mujer, no del hombre. Es la mujer la que tiene que hacer valer los derechos de la conciliación, no el hombre. Y son las personas, los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo las trabajadoras, y no las empresas, y no la sociedad, las que hacen valer la importancia central de la conciliación, es decir, de la corresponsabilidad. Las mujeres adultas no concilian, los datos confirman que acumulan una mayor carga total de trabajo y se amparan en un conflicto que es invisible, pero que está, ¿no?
disminuye el patriarcado público con las leyes de igualdad, pero el privado, muy poquito. Prácticamente sigue existiendo en el ámbito doméstico una división sexual terrible del trabajo. Y bueno, ya para terminar, elementos para la reflexión, para esto de los retos, ¿no? El neoliberalismo efectivamente dificulta y profundiza en todo esto, entre otras cosas, porque convierte estos problemas en problemas individuales y no de la sociedad en su conjunto. Tenemos formas de protección social que son conquistas, yo no tengo la menor duda, pero que siguen apoyándose en una organización social del cuidado que se sustenta en una división sexual del trabajo discriminatoria para las mujeres. La economía sigue dando la espalda a la sostenibilidad de la vida como el eje y el objetivo final de cualquier funcionamiento económico de un país. La economía desregulada, es decir, esta economía que tiende a que haya cada vez menos medidas protectoras de la igualdad y de la justicia, está efectivamente incrustada en una sociedad que se apoya en una desigualdad. El mercado se apoya, fíjense ustedes, la economía niega lo privado, pero se apoya en los afectos, se apoya en la división sexual del trabajo, se apoya en el poder, se apoya en la violencia. Nuestro sistema económico parte de todo eso. Sin todo eso no funcionaría. Estaríamos hablando de un derrumbamiento absoluto. Hay que hablar de la sostenibilidad de la vida. Tenemos las mujeres la responsabilidad de empezar a cambiar el lenguaje, y no solo el lenguaje, cambiar el lenguaje y el discurso para transformar la realidad. Pensemos que el nacimiento de una criatura no es un obstáculo, es una necesidad económica, no solo económica, por supuesto, de la sociedad. No es que yo quiero ser madre, es un fin social. Y así todo lo demás que sucede en el ámbito doméstico. Y ya para terminar, como hablamos de retos, a mí me gusta un autor que se llama Garmorín. Hay que decir que no le ha dedicado casi nada al género, pero bueno, yo creo que tiene conceptos muy interesantes. Yo creo que el feminismo hemos crecido en el contexto de cuando pensábamos que el mundo tenía que esperar a una amplia revolución para conseguir la igualdad. Y Morín nos aporta algunos conceptos muy bonitos. Uno de ellos es la metamorfosis, ¿no? Es decir, las mujeres yo creo que hemos practicado ya y hemos sido capaces de poner en marcha una metamorfosis. No somos nosotras iguales que nuestras antecesoras del siglo XVIII y XIX. Efectivamente, aquí estamos. Y no hemos dejado de ser mujeres, pero hemos cambiado muchas cosas. Pero todavía quedan muchas cosas que hacer, ¿no? Hay razones para la esperanza. A mí me gusta esta reflexión de Morín, ¿no? Y con esto dejo la reflexión. El surgimiento de lo improbable es esperanzador, porque todo lo dicho no es bueno. Las virtudes generadoras y creadoras que tenemos inherentes a la humanidad, por cierto, propongo ese nombre para este museo. Las virtudes de la crisis, fíjense. Vivimos la crisis como un agobio. A veces tocar fondo permite destruir lo que hemos vivido y reconstruir el cambio, ¿no? Las virtudes del peligro, el riesgo. Allí donde crece el peligro, crece lo que nos salva. Si nos sentimos, obviamente, protagonistas de nuestra vida. Y la aspiración de la humanidad hacia la armonía. No hay que negar el conflicto, vivimos en conflicto, pero aspiramos a un mundo de armonía, pero un mundo de armonía que desde mi punto de vista requiere la igualdad, la corresponsabilidad, el diálogo y la transformación. Y algo precioso, la verdadera esperanza sabe que no es certeza,
Nadie tiene la solución. Las soluciones son un proceso de construcción. Y aquí llego. Ahora sí, ¿no? Hola, buenos días a todas, a todos. Recordarles simplemente, ¿vale? El sistema que habíamos diseñado un poco era que las personas interesadas en realizar preguntas a las dos ponentes, a Marta y Alicia, se las pasasen a los compañeros de la organización o a las compañeras, a las azafatas, al azafato, ¿vale? Vale, muy bien. O a mí. Muy bien. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta que quiera dárnosla, sin problema la vamos recogiendo, ¿vale? Muy bien. Bueno, comentaste que las políticas de igualdad no han podido solucionar la precariedad laboral. Desde tu punto de vista, ¿dónde está el error? ¿Cómo se debe mejorar? Y, por tanto, ¿qué hacer de cara al futuro? Bueno, yo creo que las políticas de igualdad no han sido la solución porque se dan en un modelo económico que no es igualitario, ¿no? Yo creo que reorganizar la economía es fundamental. Por ejemplo, el cuidado tiene que ser un eje de la vida económica, pero porque es que el cuidado lo es, pero no está reconocido como tal, ¿no? Si nuestro mundo reconociera el cuidado como una labor económica de importancia, pues probablemente el paro se reduciría muchísimo, no solo porque muchísimas mujeres más se incorporan al mercado laboral, sino porque eso genera, a su vez, muchísimo empleo, ¿no? Y fórmulas como las de la ley de dependencia, aunque mejoraban sobre lo que había, desde luego no son la base de la justicia y de la igualdad. La ley de dependencia daba una subvención a las personas dependientes que podían emplear para pagar a sus familiares que les atienden, pero sin mediar contrato laboral y sin mediar el salario mínimo interprofesional. Eso no era trabajo, no era reconocido como trabajo, ¿no? Entonces, obviamente eso mejoraba sobre lo que había, sí, pero no es la solución, no genera ni igualdad, ni genera, desde luego, riqueza económica. Yo creo que eso es fundamental, por eso la idea de la sostenibilidad, de organizar la economía desde la sostenibilidad de la vida, además yo creo que conecta mucho con las políticas ecológicas también, el concepto de sostenibilidad, pero no de sostenibilidad de la deuda, que es la única que les interesa a nuestros políticos actuales, es la sostenibilidad de la vida de las personas y del medio en el que vivimos. Y el cuidado, la política de sostenibilidad de la vida, implica que el cuidado tiene que estar en el centro de la vida económica. Y yo no me refiero tanto a las políticas de igualdad, sino, lo contaba Alicia, es que las políticas de conciliación nuestras son tímidas y encima se le han metido encima bombas, a poco que se han empezado a instaurar. Ayer salió una entrevista con una socióloga islandesa que fue la artífice de que en Islandia se impulsara, por ejemplo, los permisos de paternidad y maternidad al 100%, iguales y obligatorios, para los hombres y para las mujeres. Y ella lo que decía, le hacían la entrevista porque ya se llevaba un tiempo experimentado, dice que eso había transformado sustantivamente la discriminación laboral en todos los sentidos, salarial, en el acceso, en la estabilidad, en el tipo de contratación, etcétera. Eso es una medida ineludible para sentar las bases del cambio, ¿no? Y nuestro país, ningún partido que haya gobernado se lo ha planteado, ni la ley de igualdad se atrevió. A lo más que se atrevió es a reconocer 15 días a los hombres por paternidad y establecer que el derecho de maternidad, ya les digo, yo lo cambiaría todo eso, los términos, fuera elegible entre el hombre y la mujer. No es elegible. Para las mujeres no es elegible, porque ni hay un cambio cultural, ni hay un cambio en las condiciones, ni los hombres asumen eso porque saben que eso les pone en peligro su trayectoria profesional, que para ellos sí es el eje de la vida, pero para nosotras sigue siendo la maternidad. Entonces, efectivamente, yo creo que las políticas hay que evaluarlas, no hay que cambiarlas por la cara,
hay que evaluarla. Yo creo que ya tenemos tiempo, experiencia y datos para poder ver en qué medida la ley de igualdad, por ejemplo, ha permitido cambios, que efectivamente los ha permitido, pero qué cosas quedan lesionadas. Y yo creo que el mercado laboral, y no es tanto solo el mercado, es la corresponsabilidad la que no está garantizada en este país de ninguna de las maneras. La conciliación con las medidas que existen en la actualidad, insisto, sigue siendo un problema de las mujeres y no es un problema de la sociedad. Y ese es el reto. Y yo creo que el reto pasa por cambiar el modelo económico, clarísimamente, ¿no?